Hola chicos, en esta oportunidad voy a hablar acerca de la fisiopatología de la neumonía, sin nada más que decíamos a comenzar. Bien, ¿qué es la neumonía? Empezaremos acerca de la definición. La neumonía es considerada como un trastorno respiratorio en la cual va a haber una inflamación de estructuras pulmonares, por ejemplo, alveolos y bronquios. También podemos decir que la neumonía se trata de una infección del parénquima pulmonar y como ya sabemos, la neumonía se debe a agentes infecciosos. Eso se puede clasificar también según el origen de la infección. Podemos decir de esta manera que la neumonía se va a clasificar en neumonía adquirida en la comunidad o en neumonía adquirida en el hospital o intrahospitalarias. Algo muy importante es considerar también el estado inmunitario del paciente, ya que muchas veces podemos encontrar que pacientes inmunosuprimidos desarrollan con más frecuencia una neumonía, es decir, pacientes que padecen, por ejemplo, de VIH, pacientes espermatomizados, es decir, que no tengan vaso, pacientes que tengan alguna neoplasia o cualquier enfermedad o inmunodeficiencia, sea primaria o sea secundaria. Como estaba mencionando, la neumonía pues puede también ser causada por agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos. Sin embargo, existen también neumonías las cuales no son causadas por agentes infecciosos y estos son dadas por las causas inhalación de humo, irritantes y aspiración del contenido gástrico también nos puede causar neumonía. Como les estaba mencionando, existen factores que nos van a predisponer a nosotros a adquirir, por ejemplo, una neumonía. Recordemos que para que una neumonía aparezca, siempre estos mecanismos de defensa a nivel respiratorio local tienen que estar deteriorados o cuando se menoscabe la resistencia del huésped, pues aquí la bacteria va a aprovechar y va a invadir las vías respiratorias. Por ejemplo, ¿qué factores tenemos? Primero, vamos a mencionar a la pérdida o supresión de reflejo de la tos, la cual puede ser causada por trastornos de conciencia como el coma, anestesia, algunas enfermedades neuromusculares. Eso puede provocar que al no tener adecuadamente el reflejo de la tos, al no poder expectorar bien, puede haber una aspiración de contenido gástrico y causarme una neumonía. Segundo factor está también la disfunción del aparato mucociliar, el cual puede ser causado principalmente por el tabaquismo. Vemos también que no es la única causa, también encontramos inhalación de gases calientes, gases corrosivos, enfermedades víricas, sin embargo, no es tan frecuente como lo es el tabaquismo, ya que este factor o esta sustancia pues va a deteriorar el aparato mucociliar, va a alterar el barrido de aquellas partículas extrañas a nivel pulmonar. Tercera causa o tercer factor, tenemos a la acumulación de secreciones, que seguramente ya lo has escuchado en enfermedades, por ejemplo, como la fibrosis quística y también la obstrucción bronquial, pueden causar la acumulación de secreciones. Como cuarta causa tenemos a la interferencia en las actividades fagocíticas y bactericidas de los macrófagos. Esto ya tiene que ver más que todo con un componente molecular, pero también puede ser desencadenado por alcohol, humo de tabaco, anoxia, ya que esas sustancias van a producir radicales de oxígeno, entonces esos radicales libres de oxígeno van a dañar no solamente a las células de tu cuerpo, sino también específicamente a células inmunitarias, o sea, también puede afectar sus funciones. Y ya por último tenemos a la congestión y edema de pulmón, ya que esa condición también puede predisponer a la adquisición de neumonía, aunque no es tan frecuente. Entonces vamos a seguir, vamos a hablar acerca de qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros aislamos un patógeno. Cuando aislamos un patógeno causante de neumonía, existe una posibilidad en la cual no se puede aislar completamente, si no se puede reconocer. Entonces nos ayuda, pues, bueno, nos dificulta el método de elegir tratamiento, mejor dicho, ya que se adquiere un tratamiento de amplio espectro. Por eso también es importante considerar aquellas neumonías, por ejemplo, típicas y neumonías atípicas, que es otra división o clasificación de la neumonía según agente infeccioso. Por ejemplo, las neumonías típicas se deben a infección por bacterias. Esas bacterias se van a multiplicar extracelularmente a nivel de los alveolos, pero es importante que recuerdes que la neumonía típica solamente se va a deber a bacterias. Entonces, cuando las bacterias se van a multiplicar en alveolos, van a causar inflamación y con ello también la producción de un líquido que contiene proteínas, que tú sabes es el exudado. Entonces, ese líquido, ese exudado que está rellenando prácticamente los alveolos, está reemplazándolo porque anteriormente había aire, eso va a dificultar el intercambio gaseoso. Tenemos también en caso de otro tipo de neumonías, la neumonía típica. En este caso, la neumonía típica ya no va a estar causada por bacterias, sino por el otro agente, que son los virus y también los micoplasmas. Ellos pues también van a afectar a nivel del intersticio pulmonar, pero algo muy peculiar es que acá en la neumonía típica los síntomas no van a ser tan pronunciados como una neumonía típica.
Por ejemplo, a menudo encontraré una tos seca, en cambio en neumonía típica encontraré una tos con expectoración, tos con esputo y encima contiene pus. Además que la fiebre en la neumonía típica es baja o incluso ni siquiera se aparece. En cambio, en la neumonía típica sí o sí tiene que estar aquí acompañada la fiebre. Y bueno, el dolor torácico también no va a ser tan intenso como la neumonía típica. Es decir, que la neumonía típica está como que algo atenuado la clínica, ¿verdad? Entonces a menudo se suele confundir con un resfriado común y a veces pasa desapercibido. Algo muy importante también es que si nosotros hacemos hallazgos de imagen, vamos a encontrar que la neumonía atípica también no va a ser tan evidente que una neumonía, por ejemplo, típica, ¿no? La neumonía típica no vamos a observar infiltrado alveolar, no vamos a observar esputo, no vamos a observar una gran consolidación lobar. Más bien la consolidación va a ser de tipo difusa, a diferencia de una neumonía típica que la consolidación sí se especifica en algún lóbulo. Hablaremos ahora acerca de las neumonías bacterianas agudas. Estas también se van a clasificar, como vemos, en dos, en neumonía lobar y en bronconeumonía. La neumonía lobar hace referencia cuando la consolidación se va a dar en una parte o todo un lóbulo pulmonar, pero generalmente, como se ve acá, es unilateral. Aquí está el ejemplo de una neumonía lobar. Como estaba mencionando, se da la consolidación en una parte o todo un lóbulo pulmonar, pero es solamente unilateral. En cambio, acá del otro lado tenemos a un ejemplo de bronconeumonía en la cual se da una consolidación irregular. Como vemos, no afectó a un solo lóbulo, mira que se expandió hasta acá. Entonces, significa que esto va a afectar a más de un lóbulo pulmonar y podemos decir que su distribución es bilateral, mientras que acá sería unilateral. Acá, por ejemplo, tengo una imagen para que tú identifiques si es neumonía típica o atípica. Recuerda que te mencioné que la neumonía típica es aquella neumonía que se caracteriza por tener expectoración, por tener fiebre, por tener ese más exudado. Y una neumonía típica, pues tenía una tos seca. Entonces, si los alvéolos están aquí llenos de mucosidad, llenos de secreciones, pues obviamente esto correspondería a una neumonía típica o atípica. Y una neumonía típica, ¿verdad? Y esta acá sería una neumonía típica, puesto que el paciente a menudo no tiene una tos con esputo. Y acá tenemos una imagen ya patológica de una bronconeumonía. Vemos que la distribución, la consolidación ha sido regular, vemos siempre puntitos, como se ve acá. Además que no se afecta a un solo lóbulo, sino que mira, ha bajado. Y quién sabe si está en el otro lóbulo también, ¿no? Pasaremos a hablar acerca de neumonía adquirida en la comunidad y otra neumonía adquirida en el hospital. Entonces, vamos a definir primero la neumonía adquirida en la comunidad. Esta está definida como una infección que va a iniciar fuera del hospital, como una infección que se diagnostica 48 horas después de haber ingresado al hospital, pero no ha tenido que tener contacto con atención médica en los últimos 14 días, obviamente, si no diríamos que es una neumonía de tipo intrahospitalaria. Entre los agentes causantes de este tipo de neumonía están estreptococos, neumonía, hemófilos, influenzae, estafilococos aureus, bacilos también eran negativos, pero son menos comunes. Entonces, como estaba mencionando, ese tipo de neumonía también se denomina como neumonía extrahospitalaria, porque no está ocurriendo en el hospital, sino en un entorno normal donde las personas están sanas, pero pues obviamente va a ser portadoras de alguna bacteria causante de neumonía, y si se pone en contacto con una persona inmunosuprimida, obviamente le va a afectar y le va a contagiar. La causa, como estaba mencionando, puede ser por bacterias o virus. Y bueno, una pregunta típica es que si se puede diferenciar entre una neumonía bacteriana o la vírica solamente por la clínica o por una radiología, por una imagen radiológica. Y la respuesta es que no, ya que la clínica y las imágenes radiológicas no tienen suficiente sensibilidad para diferenciar ambas entidades. Más bien vamos a utilizar un marcador inflamatorio que nos puede decir si es una infección bacteriana o vírica, y esta es la procalcitonina, la cual es un reactante de fase aguda producido en el hígado y está más elevado en infecciones bacterianas que en víricas. Y de esta manera tenemos un cierto valor predictivo, aunque no es específico, para diferenciar entre una neumonía bacteriana y una neumonía de tipo vírica. Te preguntarás cómo se presenta la infección bacteriana en la neumonía extrahospitalaria. Pues esta a menudo sigue una infección vírica, ¿ok? De vías respiratorias superiores. Vemos que se produce una invasión, ahora sí, bacteriana del parénquima, la cual va a llenar a los alveolos de un exudado inflamatorio. Ese exudado inflamatorio va a causar la consolidación de tejido pulmonar. Entre los factores, por ejemplo, que van a determinar la forma específica de neumonía, tenemos que incluir a variantes como el agente etiológico. Recuerda que no es lo mismo una neumonía causada por un agente atípico que un agente típico, la clínica es diferente.
Tenemos que considerar también la reacción del huésped y también qué tanto ha afectado el pulmón. Las situaciones que van a predisponer a una neumonía bacteriana de tipo fuera de la comunidad están edades extremas, enfermedades crónicas como son insuficiencia cardíaca congestiva, la EPOC, diabetes, inmunodeficiencias que pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, la disminución o ausencia de la función esplénica, por ejemplo, pacientes que se destripan el vaso, eso también van a aumentar riesgo de infección por bacterias como los neumococos. Por ello que a ellos se les recomienda pues vacunarse con esas bacterias encapsuladas para prevenir esas infecciones. Bueno, algo importante con respecto a los agentes es mencionar la causa más común. Tenemos que la causa más común, ese tipo de infección en todas las categorías, será el Staphylococcus pneumoniae, ¿sí? El agente más común de neumonía que vive en la comunidad. Otros patógenos comprenden Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, pero son menos comunes, ¿ok? Entonces vamos a pasar principalmente con Staphylococcus pneumoniae. Como te dije, este tipo, pues, de bacteria va a ser muy importante para considerar este tipo de neumonía. Nosotros realizamos el diagnóstico a partir del esputo. Este esputo se hace con tinción de Gram. Entonces, este análisis nos puede determinar si es una neumonía de tipo Streptococcus pneumoniae o si no por otro agente. Entonces, también nos podemos apoyar del hallazgo del esputo, por ejemplo, si hay presencia de neutrófilos abundantes que contienen diplococos típicos, gran positivos en forma de lanceta. Eso nos está apoyando definitivamente en un diagnóstico de la neumonía neumocócica. Seguimos ahora con el segundo agente, el cual es Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae es un microorganismo gram negativo, pleomórfico, el cual se va a presentar en formas encapsuladas y no encapsuladas. Tenemos también que existen serotipos, ¿ok? De la forma encapsulada existen exactamente 6 serotipos de este tipo de bacterias, siendo el tipo B el más virulento. Los anticuerpos producidos frente a la cápsula van a proteger al huésped de la infección por Haemophilus influenzae. Sin embargo, vamos a ver que con respecto, bueno, a las vacunas, la administración de vacunas ha reducido significativamente la incidencia de la enfermedad causada por el serotipo B, pero ha aumentado la provocada por formas no encapsuladas o no tipificables. Es decir, que si bien la vacuna nos puede ayudar a vencer el tipo de Haemophilus influenzae, no a prevenirlos, especialmente el serotipo tipo B, que te dije que era el más pues virulento, no ha tenido pues un éxito total, ya que puede ser infectada la persona por otros serotipos inclusive, o formas no encapsuladas. Sin embargo, algo beneficioso, al menos de todo, es que las formas no encapsuladas que nos pueden dar por Haemophilus influenzae van a ser menos virulentas y tienen que extenderse por vías respiratorias superiores, es decir, que me van a causar otitis media, sinusitis y también una bronconeumonía. Entre los pacientes que tienen mayor riesgo de infectarse por este tipo de bacterias están los recién nacidos, niños con enfermedades asociadas como la prematuridad, o personas que tienen inmunodeficiencias tienen riesgo elevado de desarrollar infecciones por esta bacteria. De igual manera que el anterior, este tipo de neumonía puede presentarse después de una infección respiratoria vírica y está considerado como una urgencia pediátrica debido a su elevada mortalidad. Con respecto a su consolidación, esta es normalmente lobulillar, se dice que es parchada, pero puede ser confluente y afectar también a todo el lóbulo pulmonar. Vemos que también el Haemophilus influenzae no solamente se va a quedar así, sino que incluso puede causar meningitis supurativa, conjuntivitis aguda purulenta, septicemia, endocarditis, pielonefritis, colecistitis y artritis supurativa. Estos son infecciones que puede causar el Haemophilus influenzae como complicación. No es que lo veamos y al inicio del cuadro clínico, pero es una posibilidad de que en caso no se trate rápidamente. Y algo pues, también peculiar es acerca de las exacerbaciones, por ejemplo, agudas en el EPOC. Como sabemos, el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual también tiene exacerbaciones, y la causa bacteriana más frecuente de exacerbaciones agudas en el EPOC se considera esa bacteria, Haemophilus influenzae. La siguiente bacteria que acá no está, pero se quiere mencionar, es la Moraxella catarrhalis. Este tipo va a causar neumonía bacteriana, especialmente en ancianos. Es también una segunda causa bacteriana de exacerbación aguda del EPOC, seguido del Haemophilus influenzae. Junto con la Streptococcus y Haemophilus influenzae, el M. catarrhalis es una de las causas más frecuentes de la otitis media en niños.
Además que el tipo de neumonía, por ejemplo, que va a causar, como estaba mencionando, es predominantemente en personas de avanzada edad. Tenemos también la siguiente bacteria o agente que es el Staphylococcus aureus, en este caso neumonía bacteriana secundaria, que especialmente afecta a niños y adultos sanos después de una enfermedad vírica. Por ejemplo, sarampión en niños y gripes en ambos, en niños y adultos, pero a menudo en épocas anteriores se suele manifestar después de una enfermedad vírica de las vías respiratorias. Entre las complicaciones están absceso pulmonar y empiema, y aquellos pacientes, bueno, personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una neumonía de tipo estafilocócica, son aquellos adictos a las drogas por vía intravenosa. Esos tienen un alto riesgo de desarrollar neumonía estafilocócica, especialmente en relación con la endocarditis. Otro tipo de neumonía sería la bacteria causada por Klebsiella pneumoniae, la cual es la causa más frecuente de neumonía bacteriana por gram negativos y va a afectar principalmente a personas debilitadas, malnutridas, especialmente alcohólicos crónicos. El esputo de ese tipo de bacteria es mucoide, espeso y a menudo teñido de sangre, debido a que Klebsiella pneumoniae produce un polisacárido capsular viscoso, el cual el paciente va a expectorar con mucha dificultad. Otros agentes incluyen la Pseudomonas aeruginosa, ya que aunque esta bacteria va a provocar principalmente infecciones nosocomiales, también se puede encontrar en pacientes con fibrosis quística o inmunodeprimidos, pero recuerda mejor que este tipo de bacterias mal encuentras en una infección nosocomial más que en un tipo de adquirida en la comunidad, pero también es importante mencionarlo. Algo pues peculiar de este tipo de bacterias es que su septicemia, que es causada por este tipo de bacterias, a menudo es una enfermedad fulminante. Y otro tipo de neumonía causada por otro agente sería la legionela neumófila, la cual es causa la enfermedad de los legionarios. Es una forma de neumonía, pues también se denomina como la fiebre de Pontiac, que es una infección ya autolimitada de las vías respiratorias superiores. Ese tipo de microorganismo va a crecer en entornos acuáticos artificiales como torres de refrigeración o sistemas domésticos de conducción de agua potable. Se va a transmitir por la inhalación de los microorganismos en aerosol o la aspiración de agua potable contaminada. Las personas que son más frecuentemente halladas este tipo de neumonía por Legionella neumófila son aquellas personas con afecciones predisponentes cardíacas, renales, inmunitarias, hematológicas, especialmente aquellos que están recibiendo trasplantes de órganos. La neumonía por este tipo de bacterias suele ser muy grave y requiere hospitalización con frecuencia, además que la mortalidad puede alcanzar hasta el 50% en pacientes inmunodeprimidos y el diagnóstico se puede establecer rápidamente utilizando el ADN de Legionela o en el esputo mediante PCR y se identifica también antígeno de Legionela en la orina. Otro tipo de bacteria sería el Mycoplasma pneumoniae, la cual va a ser frecuente, bueno, en particular en niños, adultos y jóvenes. Tenemos también, como estaba mencionando, la neumonía se va a dividir también según su distribución atómica. Una bronconeumonía y una neumonía lobar. Recordemos que la bronconeumonía acá se caracteriza por una consolidación parcial del pulmón, mientras que la neumonía lobular va a implicar una consolidación de una gran parte de todo un lóbulo, como vemos acá. Entre los síntomas principales de la neumonía bacteriana aguda es hospitalaria o adquirida por la comunidad, están, los síntomas son que incluyen la fiebre de inicio brusco, escalofríos con temblores, tos con esputo mucopurulento. En ocasiones puede haber hemoptisis y si hay pleuritis, el paciente suele referir dolor pleurítico y un roce pleural por fricción. Pasamos ahora a otro tipo de neumonía, que es la neumonía intrahospitalaria. Este tipo de neumonía intrahospitalaria se define como una infección del tracto respiratorio inferior, la cual no estaba presente ni en incubación al ingresar al hospital. Se considera aquellas infecciones que se presentan 48 horas o más después de la admisión dentro de un hospital. Entonces, nosotros podemos decir que se trata de una neumonía intrahospitalaria. Obviamente, esta neumonía va a ser mucho más grave porque está a menudo causada por aquellos bacterias que tienen cierta antirresistencia a algunos antibióticos. Es mucho más complicado ese tipo de neumonías. Recordemos también que la segunda causa más común de infección intrahospitalaria y tiene una tasa de mortalidad del 20 al 50%. En pacientes que están en riesgo son aquellos que tienen intubación o ventilación mecánica,
Además, otros individuos que también están en factor de riesgo son aquellos que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos que presentan pacientes con cáncer, VIH, trasplantes. Aquellos organismos que lo van a causar están incluidos como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, especies también Enterobacter, especies de Klebsiella, Escherichia coli, entre otros, pero no es tan común. La principal complicación de este tipo es que, bueno, como les mencioné, estos ya han adquirido resistencia a los antibióticos y por ello es algo complicado tratar con este tipo de bacterias. Aquí tenemos, por ejemplo, aquellos microorganismos que van a causar una infección de neumonía intrahospitalaria, los cuales son Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Estos microorganismos van a ser resistentes a meticilina. Además que la mortalidad, como está explicando, es mayor en pacientes con neumonía asociada a la atención sanitaria en comparación con neumonía hospitalaria. Y bueno, entre los factores de riesgo para tener que adquirir ese tipo de neumonía, porque los pacientes que están en los hospitales, están la inmunodepresión, también están aquellos que han tenido algún tratamiento antibiótico de manera prolongada, o aquellos que pues tienen algún dispositivo de acceso invasivo como catéteres intravasculares. Pues, estos pacientes van a estar muy susceptibles a adquirir un tipo de neumonía hospitalaria. Como le mencioné, agentes más frecuentes, Staphylococcus aureus, bacilos negativos como Enterobacteriaceae y Pseudomonas aeruginosa son los más frecuentes. Y algo, bueno, no lo mencioné acá, pero con respecto a la neumonía, perdón, acá está aquí de la comunidad, aquellos, ya hemos visto bacterias, pero se preguntarán virus, como está, los virus que van a causar este tipo de neumonía son virus de la gripe, virus de la metaneumonía, y también el COVID-19, que es un nuevo patógeno, que también puede causar neumonía aquí en la comunidad de tipo agente vírico. Y la diferencia entre una neumonía bacteriana y vírica en términos de inflamación es que las neumonías bacterianas se caracterizan por una inflamación neutrófila, predominantemente a nivel intraalveolar, mientras que una neumonía vírica va a mostrar una inflamación linfocítica, pero intersticial. Es decir, una predomina por neutrófilos, otra predomina por linfocitos, una predomina por alveolos y otra predomina por afectar intersticio, que es la vírica, ¿no? No se quería mencionar antes de seguir pasando. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de tipos de neumonía, por ejemplo, de causa no infecciosa. Aquellos, por ejemplo, son la neumonía de tipo por aspiración. Ok, vamos a ver este tipo de neumonía. Entonces, esto de la neumonía por aspiración, esa neumonía va a ocurrir cuando pacientes muy debilitados o pacientes que han aspirado contenido gástrico, por ejemplo, después de un ictus o vómitos repetidos, accidentalmente pueden aspirar este contenido y desarrollar una infección pulmonar. Este tipo de neumonía puede ser tanto química por los efectos irritantes del ácido gástrico, pero también bacteriana por la flora oral, ¿no? De ese reflujo. Normalmente vamos a ver que se recuperan varios microorganismos en los cultivos, siendo más frecuentes los organismos que no han causado aquellos aerobios que anaerobios. Esa neumonía por aspiración a menudo es necrosante y tiene una evolución clínica fulminante. Entre la complicación más frecuente que podemos encontrar en pacientes que logran sobrevivir a una neumonía por aspiración es el absceso pulmonar. Esta, por ejemplo, es más frecuente como una complicación en aquellos que van a sobrevivir este tipo de neumonía. La microaspiración, bueno, ¿qué se refiere? Es frecuente en la edad de muchas personas, especialmente en aquellas con enfermedad por el flujo gastroesofágico. Generalmente no es comparado a una aspiración, ya que esa no tiene consecuencias graves, pero puede exacerbar otras enfermedades pulmonares, como se ha escuchado que el asma, ¿no? Como factor de está el reflujo, la fibrosis intersticial también puede, pues, exacerbar esta enfermedad. Y si te preguntaras, por ejemplo, o bueno, ¿cómo suele darse ese tipo de aspiración? Normalmente vemos que la aspiración de este tipo de contenido gástrico suele darse durante la noche, ya que sin saber la mayoría de personas aspira pequeñas cantidades de microorganismos que colonizan la vía respiratoria superior. Entonces, esto sobre todo al dormir. Y de igual manera nosotros para adquirir también
a la neumonía a nivel general, sea de tipo por aspiración, sea por bacteriana típica. De igual manera, también la persona aspira pequeñas cantidades de microorganismos durante la noche al dormir. Entonces, estas bacterias no causan infección debido a las cantidades pequeñas que se aspiran y a los mecanismos de defensa de vías respiratorias que impiden la entrada de pasajes también, ¿no? A nuestra vía aérea. Pero ¿qué pasa en personas que tienen, pues, ciertas alteraciones o el sistema muy debilitado? Pues este reflejo, este mecanismo de defensa no va a actuar como una persona sana, por lo tanto está en riesgo de adquirir una neumonía. Como les había mencionado, los factores de riesgo son la pérdida de reflejo de oxígeno, el daño del endotelio ciliado que reviste vías respiratorias, la colonización también e infección del aparato respiratorio inferior. La adherencia es muy importante y esto va a participar o favorecer la colonización de las bacterias por las vías respiratorias que se adhieren ahí en las células epiteliales. Y dentro del factor de virulencia de aquellos microorganismos está también la cápsula, la cual va a impedir o retrasar la digestión por los fagocitos, además de que contienen el polisacárido, es un antígeno, que también va a desencadenar una respuesta de las células beta, las células B, perdón, con producción de anticuerpos. Entonces esto hace que el organismo pues trate de defenderse, sin embargo va a ser impedido o retrasado por la causa que presenta estas bacterias. Tenemos también acerca de cuando nosotros invade, por ejemplo, una especie de bacteria como Pseudomonas, también va a tener que ser eliminada. Entonces, existe un proceso en el cual se va a eliminar el neumococo, así es, el Staphylococcus pneumoniae, y este va a depender del sistema reticuloendotelial y también de los macrófagos del vaso. Entonces, estos, por ejemplo, en conjunto van a participar produciendo anticuerpos, lo cual incrementa el riesgo de bacteriemia neumocócica en personas por ejemplo, que no tienen este vaso, como en niños también con enfermedades de células falciformes, ¿no? Como en este caso, mira que está participando muy bien el vaso para eliminar ese tipo de bacterias, pero ¿qué pasa si la persona no tiene vaso? Obviamente va a ocurrir el riesgo de tener una bacteriemia neumocócica, es decir, ¿no? Donde la sangre esté repleta de ese tipo de Staphylococcus pneumoniae, porque simplemente no tiene el vaso para filtrar ese tipo de microorganismos. Entre las etapas de colonización de neumonía tenemos que primero se une el microorganismo hacia la célula de la nasofaringe, la mucosidad. Entonces el neumococo se va a adherir a las células epiteliales de la nasofaringe, en la parte posterior de la nariz, de la garganta. Después esta va a interactuar con la mucosidad, lo cual lo va a favorecer más a que se pueda adherir. Después se va a dar una colonización, pero sin infección, ya que no siempre la colonización se asocia con signo de infección. Individuos perfectamente saludables pueden estar colonizados y portar el microorganismo sin evidencia de infección. Obviamente, como estaba mencionando, todo eso depende del sistema inmunitario de la persona, porque puede haber una persona portadora y no sufrir ningún síntoma, ninguna clínica, porque su sistema inmune es lo suficientemente fuerte para contrarrestar y evitar una infección. Sin embargo, el problema de esas personas sanas es que pero están colonizadas que diseminan cepas particulares de neumococo, sobre todo aquellas que son resistentes a antibióticos, se ponen en contacto, por ejemplo, con personas inmunosuprimidas, les puede ocasionar algún problema, ¿no? Les va a contagiar ese tipo de cepa que tengan y la persona que está mal, sistema inmune, pues va a adquirir neumonía. Existen las etapas del proceso patológico de neumonía, las cuales son edema, hepatización roja, hepatización gris y por último la resolución. Empezamos por el edema, que consiste en la primera etapa en la cual los alvéolos se llenan con un líquido de edema, líquido rico en proteínas. Este líquido también va a contener numerosos microorganismos que van a invadir el tracto respiratorio. Entonces, luego va a seguir una congestión. Esta congestión es muy notable, la cual va a ocasionar una efusión masiva de los leucocitos, es decir, que se produce los vasos sanguíneos se empiezan a edematizar, por así decirlo, y también van a permitir que salgan numerosos leucocitos, principalmente los neutrófilos. Esos neutrófilos junto con glóbulos rojos se dirigen hacia los alveolos. Como ahora ya están dirigiendo los alveolos y también la primera consistencia del pulmón afectado y es similar al hígado por la misma congestión, se va a denominar nueva etapa como hepatización roja. Entonces, esta hepatización roja se va a denominar también así el color rojo por el acúmulo, como te estaba mencionando, de los eritrocitos. Luego seguirá la hepatización gris, en la cual se va a dar después de 2 o más días, dependiendo también de cómo esté llevando ese tratamiento. En este caso ya no están predominando glóbulos rojos, sino que van a llegar otro tipo de células, en las cuales son los macrófagos.
estos macrófagos llegan, entonces van a fagocitar los polímeros nucleares fragmentadas y otros desechos. La congestión va a disminuir, pero el pulmón aún se va a mantener firme. Entonces se ve una presencia de exudado inflamatorio. Esta fase, como está mencionándote, se denomina hepatización gris debido pues, a la coloración grisácea del pulmón, ya que ya no está viendo tanto glóbulo rojo como en la anterior etapa de la hepatización roja. Y por último, sigue la etapa de resolución, en la cual ya el exudado alveolar se elimina y el pulmón gradualmente va a regresar a un estado original que tenía y de esta manera se va a restablecer la función pulmonar. Entre la clínica de una neumonía de tipo neumocócica está, por ejemplo, que van a variar notablemente según en realidad la edad y también estado de salud de la persona afectada, pero con respecto al cuadro clínico vemos que por lo general este repentino se va a caracterizar por malestar general, escalofríos violentos, fiebre. Durante la etapa inicial congestiva, la tos se expulsa con un esputo acuoso y los ruidos respiratorios pues se escuchan con crepitantes. Después va a cambiar el esputo, por ejemplo, a pasar algo teñido de sangre y también algo muy importante es que se va a hacer de color herrumbroso o purulento. Eso es típico, ese esputo es muy típico de este tipo de bacteria, por eso con neumonía, un esputo de tipo herrumbroso. Nosotros, por ejemplo, obviamente administramos antibióticos para tratar de contrarrestar la infección. Usualmente la fiebre suele ceder entre 48 y 72 horas y la recuperación es gradual. En adultos mayores, usualmente podemos ver que no presentan, por ejemplo, elevación de temperatura, es decir, no presentan fiebre. De hecho, el único signo, el signo que podemos ver en esas personas es el pérdida de apetito y cierto signo de deterioro mental. Eso que a veces nosotros no encontramos ni fiebre ni síntomas respiratorios y a menudo podemos enmascarar la enfermedad o pasar desapercibida, ¿no? En ese tipo de población. Por último, el tratamiento, como estaba mencionando, incluye administrar antibióticos contra el Streptococcus pneumoniae. Anteriormente sabía que ese tipo de bacteria era sensible o, bueno, a la penicilina, ¿no? Pero, sin embargo, han surgido ahora, como tú ya sabes, cepas las cuales van a ser resistentes a la penicilina y en realidad a múltiples fármacos. Es importante también prevenir este tipo de neumonía neumocócica, que es la más frecuente, pues, inmunizándonos, es decir, a través de las vacunas. Y, por ejemplo, respecto a las vacunas, quienes deben de recibir están las personas mayores de edad, 65 años a más, personas adultos mayores de 2 a 65 años que tienen enfermedades crónicas, principalmente como diabetes, alcoholismo, cardiovasculares, personas inmunocomprometidas de 2 años a más, como o sea, que están las enfermedades que pueden, que adquieren, ¿no? O sea, y que las cuales al tener estas enfermedades nos obliga a solicitar una vacuna, por ejemplo, el VIH, mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin, síndrome nefrótico, a aquellas personas que también viven en residencias, en instituciones de cuidado a largo plazo, por ejemplo, en asilos. Entonces, esas personas se deben de vacunar de preferencia con este tipo de serotipo, ¿no? Citocos pneumoniae. Aquí están respecto a las respuestas de la infección, por ejemplo, en niños menores de 2 años. Tenemos acá que el sistema inmune en este tipo de poblaciones aún es inmaduro, lo cual provoca que una respuesta sea de manera insuficiente. Esto hace que los niños pequeños pues, tengan un mayor riesgo a tener infecciones invasivas. Y de igual manera sucede con personas adultas mayores, ya que también con el envejecimiento el sistema inmune también está más debilitado y también tiene mayor frecuencia, mayor mortalidad en caso de sufrir neumonía. Y bueno, con respecto a la vacuna contra hemófilos influenza de tipo B, sabemos que gracias a ese tipo de vacuna pues disminuyó la infección por hemófilos influenza y sin embargo se convirtió el Staphylococcus pneumoniae en la principal causa de meningitis bacteriana. Acá tenemos un caso clínico en el cual habla acerca de una mujer de 68 años, antecedentes médicos relevantes, se puede consultar con un cuadro clínico de fiebre, tos productiva, dificultad para respirar. Obviamente vemos que se trata de una neumonía de tipo típica, ¿no? Porque hay tos con esputo, con expectoración. Vive sola, tiene antecedentes de tabaquismo, posiblemente en EPOC. No tiene antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas, aunque sí no tiene antecedentes de enfermedad crónica. Dice que hace 5 días presentó tos productiva, un esputo espeso amarillento, la cual empeoró en las últimas 28 horas, sin dificultad respirar, y se ve una consolidación pulmonar en el lóbulo inferior derecho, lo cual es importante acá, compatible con la neumonía lobar. Si ustedes recuerdan, en una bacteria la cual había muy bien, se veía muy bien en neumonía lobar, era que causada por Staphylococcus pneumoniae, por tanto la respuesta sería neumonía adquirida por Staphylococcus pneumoniae. Y esa sería la respuesta de tipo de caso clínico. Gracias.